Bienvenidos una vez más a K-Pop, el epicentro donde las verdades del espectáculo no solo se cuentan, sino que se diseccionan con precisión quirúrgica. Hoy, queridos espectadores, el suelo bajo nuestros pies está temblando. Si pensaban que el drama en la industria turca se había calmado, prepárense, porque lo que estamos a punto de narrar es la tormenta perfecta que todos veíamos venir, pero nadie se atrevía a confirmar. El mundo de las celebridades está en un frenesí absoluto. Los titulares arden, las redes sociales colapsan y en el centro de este huracán se encuentra un triángulo que ha mantenido en vilo a los fans durante años, Barbaktas, Gulum-Baktas y como una sombra inevitable del destino, Yağmur Yüksel. ¿Es el fin de un matrimonio o el renacimiento de un amor legendario? ¿Qué papel ha jugado la familia de Bar en este desenlace fatal? Y lo más importante, ¿es cierto que el actor regresa a Turquía para cerrar capítulos que quedaron abiertos? Hoy en K-Pop desvelaremos los secretos detrás del unfollow más polémico del año. Antes de sumergirnos en esta saga de pasión y traición, asegúrense de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ni un detalle de este culebrón real y si valoran nuestro periodismo de investigación profunda, consideren unirse a nuestra comunidad exclusiva con el botón Unirse. Su apoyo es la columna vertebral de este canal. Ahora, tomen asiento. Porque la historia de Bar acaba de reescribirse. En la era moderna, el final de un amor no siempre se anuncia con un comunicado de prensa formal o una entrevista lacrimógena. A veces el final llega con un clic silencioso, un gesto digital que resuena más fuerte que un grito. La bomba estalló esta semana cuando los observadores más agudos notaron lo impensable: Barbaktas dejó de seguir a Gulum-Baktas en redes sociales. Para muchos esto podría parecer un detalle trivial, pero en el lenguaje codificado de las celebridades, esto es una sentencia de muerte para una relación. Es la confirmación pública de una ruptura privada. Pero lo que hace que este divorcio sea verdaderamente explosivo no es el qué, sino el cuándo. La decisión de Bar de cortar lazos digitales con su esposa llegó en un momento sospechosamente sincronizado. Justo cuando el nombre de Yağmur Yüksel volvía a ocupar los titulares, vinculada a nuevos rumores de romance con terceros. ¿Coincidencia? En K-Pop no creemos en las casualidades. Se alega que Bar, quien ha estado monitoreando la prensa turca desde la distancia con una atención meticulosa, vio las noticias sobre la supuesta nueva vida amorosa de Yağmur y algo se rompió dentro de él. Fuentes cercanas al actor aseguran que comentó a sus amigos: "Me molesta que se hable de esto por mi culpa". Esta frase es un laberinto emocional. ¿Por qué le molestaría tanto si ya no le importara? ¿Es una molestia protectora hacia Yağmur o son los celos de un hombre que se da cuenta de que podría estar perdiendo definitivamente a la mujer que marcó su vida? El unfollow a Gulum no parece solo una crisis matrimonial, parece una reacción visceral, un intento desesperado de limpiar el terreno para algo más. Mientras Bar tomaba decisiones drásticas, el círculo cercano de Gulum-Baktas entraba en estado de shock. Las amigas de Gulum, quienes han sido testigos de la relación desde adentro, sugieren que esto no fue un simple arrebato de celos momentáneo. Bar ya no quería continuar la relación, había una sensación constante de desconexión, revelaron. Esta desconexión es la clave. Durante mucho tiempo se ha especulado que el matrimonio de Bar y Gulum, aunque parecía sólido en las fotos de Instagram, carecía de esa chispa vital que solo se encuentra una vez en la vida. La reaparición del nombre de Yağmur en la prensa fue simplemente el catalizador, la gota que colmó un vaso que ya estaba lleno de dudas y silencios incómodos. Bar no se divorcia por un rumor, se divorcia porque el rumor le recordó lo que le faltaba en su propia casa. Para entender la magnitud de esta ruptura, debemos mirar hacia atrás, hacia las raíces. Hay un secreto a voces que ha circulado por los pasillos de la industria durante años: la familia de Bar nunca aceptó realmente a Gulum-Baktas. En la cultura turca, la aprobación familiar no es un mero trámite, es un pilar fundamental. Y ese pilar, en el caso de Gulum, siempre estuvo agrietado. Por el contrario, el vínculo de respeto y cariño que la familia de Bar siente por Yağmur Yüksel es legendario. ¿Recuerdan las palabras de la madre de Bar en el pasado? Ella es parte de la familia ahora. Esa frase no se dice a la ligera. Yağmur no era solo una compañera de reparto, era vista como la niña de la familia, la elegida. Fuentes aseguran que la frialdad de la familia hacia Gulum fue un factor corrosivo que desgastó la relación día tras día.
Imaginen la presión sobre Bar, por un lado, una esposa que no encaja en su núcleo familiar, por el otro, el recuerdo constante de una mujer Yamur que su propia madre adoraba. Cuando sumamos la presión familiar, las noticias sobre Yamur y una relación matrimonial tensa, la ecuación se resuelve sola. La salida abrupta de Bar está siendo interpretada por muchos analistas como preparativos para regresar a Yamur. No es solo un divorcio, es un intento de volver al lugar donde fue feliz y donde su familia también lo era. Y aquí es donde la historia da un giro cinematográfico. Los rumores que llegan a nuestra redacción en K-pop son ensordecedores. Bar Baktas regresa a Turquía muy pronto. No viene de visita, no viene de vacaciones. Viene con una misión. Se dice que su retorno tiene un doble propósito: evaluar nuevos proyectos y, más intrigante aún, discutir capítulos cerrados. Un periodista veterano escuchó un susurro en los pasillos que nos pone la piel de gallina. Algunos capítulos nunca se cierran, solo se vuelven a abrir cuando es el momento adecuado. ¿A quién se refieren estas palabras crípticas? No hace falta ser un genio para leer entre líneas. Bar y Yamur no fueron solo compañeros de proyecto en Cancicecleri. La química, el respeto, la comunicación telepática y la intimidad que compartieron traspasaron la pantalla y se instalaron en el imaginario colectivo. El breve romance de Yamur con otros y la relación aparentemente feliz de Bar con Gulum podrían haber sido solo desvíos en el camino. ¿Es todo esto una coincidencia cósmica? ¿O el destino está moviendo sus hilos para reunir a estas dos almas que se separaron demasiado pronto? El regreso de Bar a suelo turco es simbólico, es volver al escenario del crimen, al lugar donde el amor nació y donde quizás, solo quizás, pueda renacer. Hagamos una pausa reflexiva aquí, familia. Quiero preguntarles algo muy serio: ¿creen en las segundas oportunidades después de tanto tiempo y daño? ¿Creen que Bar se ha dado cuenta tarde de su error o que el destino siempre tuvo este plan? Déjenme sus teorías en los comentarios. Quiero leer si son del equipo el amor siempre gana, o del equipo lo pasado, pisado. Y si están disfrutando de este análisis profundo, denle un gran me gusta al vídeo para que sepamos que están aquí. Si el drama personal no fuera suficiente, el aspecto profesional añade leña al fuego. Nueva información ha emergido complicando aún más la trama. Se informa que tanto Yamur Yüksel como Bar Baktas están en conversaciones con la misma compañía de producción para diferentes proyectos. La misma productora. Además, ambas series se emitirán en la misma plataforma digital. Esto significa que físicamente sus caminos están destinados a cruzarse. Imaginen la tensión en las salas de espera, los encuentros fortuitos en los pasillos de la productora, las miradas cruzadas en la cafetería del estudio. Muchos periodistas especulan. Sus caminos podrían cruzarse durante las conversaciones, lo que podría conducir a una nueva relación. La proximidad física es el primer paso para la reconexión emocional. El simple hecho de que ambos estén orbitando el mismo universo profesional generará una tensión eléctrica que alimentará a la prensa del corazón durante meses. ¿Será este nuevo proyecto la excusa perfecta para un reencuentro casual? En esta industria, las casualidades se fabrican. Analicemos ahora la reacción de las dos mujeres en este triángulo. Por un lado, tenemos a Gulum Baktas. Su silencio desde el divorcio es ensordecedor, pero peligroso. Amigos cercanos sugieren que no es un silencio de derrota, sino un plan de regreso. Se rumorea que envió un mensaje claro a su círculo íntimo: se acabó, pero no diré por qué. No todo es como todos piensan. Esta frase es una amenaza velada. Sugiere que hay secretos oscuros, razones que no conocemos, verdades que podrían cambiar la narrativa. ¿Se retirará Gulum con dignidad o lanzará una bomba mediática en forma de entrevista o post en redes sociales? Una sola palabra suya podría desatar una tormenta que manche la imagen de Bar. Estamos ante la calma que precede al huracán. Por otro lado, tenemos a Yamur Yüksel. Su comportamiento es una clase magistral de elegancia y enfoque. En medio del caos, permanece en silencio, centrada exclusivamente en su trabajo. Pero sus seguidores saben leer las señales. Su mensaje es claro: mi vida gira exclusivamente en torno a mi carrera. Sin embargo, hay un brillo diferente en sus ojos en las últimas fotos, una autoconfianza renovada, mensajes de renovación en sus captions.
Muchos se preguntan, ¿está pasando página o se está preparando para un nuevo capítulo? Y la gran pregunta es: ¿ese nuevo capítulo incluye al amor de su pasado? Volvamos al factor decisivo, la familia. Se sabe que la familia de Var ha estado esperando este día. El afecto por Yamur nunca desapareció. Ahora, con el obstáculo del matrimonio eliminado, se rumorea que la familia espera ver a Yamur de nuevo en sus vidas. ¿Se imaginan la cena de reencuentro? La alegría de una madre que recupera a la nuera que siempre quiso. Quizás los años de espera y tensión finalmente den sus frutos. La prensa turca está en alerta máxima. Se habla de un posible comunicado de prensa especial en las próximas semanas tras la llegada de Var. Este comunicado no sería solo sobre el divorcio, podría marcar la apertura de una nueva puerta. ¿Se atreverá Var a decir, Yamur y yo nos estamos viendo de nuevo? ¿O será un retorno disfrazado de profesionalismo? Hay algo que todos sentimos en el aire: esta historia no ha terminado. No tiene intención de terminar. A veces el amor es una cuestión de timing, de sincronización. A veces dos personas se separan para crecer, para aprender, para equivocarse con otros, solo para darse cuenta de que sus corazones siguen susurrando el mismo nombre. No ahora, pero tal vez algún día, se dijeron. Y tal vez ese algún día ha llegado años después. La noticia del divorcio de Var Baktas no es un final, es un comienzo. Es el inicio de la temporada más emocionante en la vida real de estos actores. Si se confirma el acercamiento con Yamur, estaríamos ante la reconciliación más hablada en la historia del entretenimiento turco reciente. Nadie sabe con certeza si el amor tendrá una segunda oportunidad, pero en Kepap sabemos una cosa: la historia de Var y Yamur no estaba muerta, estaba en pausa. Y alguien acaba de presionar el botón de play. Estaremos aquí vigilando cada aeropuerto, cada set de grabación y cada movimiento en redes sociales para traerles la verdad antes que nadie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que Gülüm hablará pronto? El debate está ardiendo en los comentarios. No olviden suscribirse, compartir este vídeo con todos los fans de Kancicekleri y unirse al canal con el botón unirse para apoyar nuestro trabajo. Gracias por estar ahí, gracias por vivir esta pasión con nosotros. Manténganse atentos, manténganse curiosos y sobre todo, Kepap. Hasta la próxima exclusiva.